Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de Unitas. También transmitimos por las redes sociales de Herbol. Transmitimos también por la radio Pío 12 de Oruro, tanto por sus plataformas virtuales como por FM 99.7. Y también se nos ha unido Radio América del Instituto Politécnico Tomás Catari de Sucre. Muchísimas gracias a todas las radios que hacen la retransmisión de este streaming. Como saben, amigas y amigos, Bolivia está afrontando una profunda crisis económica que se expresa en la falta de dólares, combustibles y subida de precios. ¿Cómo se relaciona esta crisis con las instituciones deterioradas? Si YPFB y el Banco Central, por ejemplo, hubieran sido instituciones independientes o meritocráticas, ¿hubiera pasado esto? Si habría independencia de poderes en Bolivia, ¿hubiéramos llegado a este punto? Queremos enfocarnos en la institucionalidad democrática y cómo esta institucionalidad le afecta a la vida de las personas o el deterioro de las instituciones. Antes de entrar al tema de fondo para el que tenemos invitados especiales, queremos darle la bienvenida a Jenny Escalante, que nos va a presentar el resumen de noticias de la semana. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Arrancamos con el resumen informativo de la semana. Inundaciones. La crisis climática ha golpeado a las comunidades indígenas de diferentes regiones de Bolivia. Primero fueron azotados por la prolongada sequía, después por los voraces incendios, y ahora, cuando intentaban reponerse, son afectados por las inundaciones y las riadas que se llevaron sus cultivos, los dejaron sin hogar y hasta enfermaron a los niños y adultos mayores con afecciones de la piel debido a tanta exposición y contacto con el agua. Desastre en Yayagua. La mazamorra que cubrió el 70% de la población de Andavilque del municipio de Yayagua, Potosí, se cobró la vida de 2 personas, varios heridos, más de 500 animales muertos, 47 casas dañadas y al menos 2 personas desaparecidas. Pero, más allá de que este hecho se atribuya a un desastre natural por las intensas lluvias, varios actores apuntan a un desastre provocado por la minería, pues aseguran que no rebalsó una laguna, sino un dique de colas a cargo de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol. Criminalización a defensores ambientales. Elizabeth Estrada, dirigente de Chiquiacá Norte, de Tariquía, denunció que ella y 28 comunarios están siendo enjuiciados por YPFB por obstrucción al trabajo petrolero, pese a que, según normativa internacional, son defensores ambientales. Durante su intervención en una audiencia de la CIDH, pidió la suspensión del juicio, argumentando que los comunarios no tienen recursos para afrontar el proceso ni viajar a las audiencias, además de temer represalias. Estrada reiteró que su lucha es por la protección del agua y los bosques de su comunidad, lo que ha motivado marchas y vigilias en contra del ingreso de las petroleras en la zona. Deforestación. Santa Cruz se ha convertido en el epicentro de la deforestación en Bolivia, concentrando el 79%, es decir, 6,5 millones de hectáreas de la pérdida de bosques en el país en un periodo de casi 3 décadas. Un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza revela que en los últimos años la tasa de deforestación ha alcanzado niveles críticos, con una pérdida anual de hasta 425.000 hectáreas de cobertura forestal. Amenaza a periodista. La periodista del Deber, Silvana Vincenti, especializada en temas medioambientales y que hace cobertura de la problemática de la tierra, sufrió amenazas que salieron del teléfono de un dirigente del Baure, Pedro Guasico, luego de haber informado sobre un presunto negociado que involucra a dirigentes, consistente en el arrendamiento perpetuo de 60.000 hectáreas de ese territorio por $108.000 anuales en favor de un país ficticio, denominado Estados Unidos de Kailasa, que también tiene antecedentes similares en Ecuador y Paraguay. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia, en TikTok como Sumando.voces y en X como Sumando Voces Bo. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Respecto a la última información que nos dabas, quisiera actualizarla.
Ayer hemos hablado con los dirigentes de los pueblos indígenas que han sido señalados por este arrendamiento de territorios y ellos nos han indicado que han sido engañados prácticamente porque no leyeron los convenios de esa manera como señalan actualmente. Esos convenios indican que este arrendamiento sería por 1000 años, es decir, a perpetuidad, y que cuando se dieron cuenta de que eso es así, pidieron la nulidad de esos convenios. En este momento están tratando de hacer esa nulidad ante una notaría de Trinidad, que es donde se firmaron estos convenios. También debo actualizarles y decirles que el país ya está viviendo una serie de movilizaciones por este tema de la crisis, que es el que nos convoca hoy día. Por ejemplo, este miércoles se ha iniciado un paro de transporte en la ciudad de El Alto y en Santa Cruz los cívicos también han decidido ir a movilizaciones, luego de que se realizó en la ciudad de La Paz una especie de cumbre política convocada por el gobierno de Luis Arce, donde se ha decidido primero permitirle al presidente Luis Arce que concluya su mandato, aunque hay que decir que eso no estaba en discusión, y segundo, garantizar las elecciones generales que se van a realizar en agosto de este año. Muy bien, con esas actualizaciones informativas, quiero darles la bienvenida a nuestros invitados. En primera instancia, les saludo a Franklin Pareja, él es politólogo. Bienvenido al programa, Franklin. Hola Mary, muy buenos días. Un saludo muy cordial para ti, para Claudia, para Freddy y agradecido por la cordial invitación. Claro que sí, también damos la bienvenida a Freddy Bovarín, él es analista político y ha sido viceministro de Coordinación Gubernamental del gobierno de Evo Morales, así que de entradita le pregunto si sigue siendo parte del equipo de Evo Morales o de qué lado anda ahora. Adelante, Freddy. Eh, Muchísimas gracias por la invitación, Mary. Un saludo para ti, para todo el equipo de Sumando Voces, a través suyo para todo el país. Un saludo para Franklin y también un saludo para Claudia. Bueno, comentarte de que estamos trabajando en una alternativa política totalmente diferente al movimiento al socialismo, que no tiene nada que ver con Luis Arce y tampoco con Evo Morales, ¿no? Vaya, vaya, aquí sí que se están moviendo las fichas, ¿no? Con miras a las elecciones generales de agosto. Y ahora quiero darle la bienvenida a Claudia Terán. Ella es coordinadora del programa Defensores y Defensoras de la Red UNITAS y es abogada especializada en derechos humanos. Adelante, Claudia. Gracias, Mary. Buenos días. Un saludo también a Freddy y a Franklin. Es siempre un gusto acompañarte. Muy bien, antes de empezar con las preguntas y las respuestas, quiero mostrarles una lámina que tenemos preparada que resume cuál es la situación de la institucionalidad democrática en Bolivia. Les comento que el año 2024, de enero a diciembre, se han registrado 525 vulneraciones a la institucionalidad democrática en Bolivia. Este dato ha sido extraído del Observatorio de Defensores y Defensoras de la Red UNITAS, que hace una observación, seguimiento y verificación de datos que se ponen en este informe de situación que se presenta anualmente. Ya luego le vamos a preguntar a Claudia sobre qué significa este dato de 525 vulneraciones a la institucionalidad democrática, cuáles son los derechos más vulnerados, en fin, de eso vamos a hablar más adelante. Ahora quiero darle la palabra a Franklin Pareja para preguntarle, hacerle la pregunta que hacíamos al inicio del programa, es decir, ¿qué tiene que ver la institucionalidad con la crisis económica que estamos viviendo en este momento en Bolivia? Mira, yo partiría no de la institucionalidad democrática, sino de la institucionalidad constitucional, porque este es el fundamento del sistema democrático. De forma muy recurrente, casi mecánica, en los círculos intelectuales y políticos se habla mucho de la institucionalidad democrática, cuando en el fondo la raíz misma de una estabilidad está en la institucionalidad constitucional, porque ese es el pacto social que se dotan los países para poder establecer la circulación del poder pacíficamente y establecer los límites al poder. La Constitución establece límites al poder, que es uno de los aspectos fundamentales y no es todo lo contrario. La Constitución no ha sido concebida para dar poderes ilimitados. En nuestro país hemos destrozado, hemos pulverizado la institucionalidad constitucional con 5 contrarreformas durante el periodo del señor Evo Morales
Y ya van 4 contrarreformas en el periodo del señor Arce. En 15 años que tiene la Constitución, ya ha sido inaplicada prácticamente 9 veces. No tiene un efecto, digamos, positivo para regular los espacios de acción y restricción. Y definitivamente por eso Bolivia es un país caótico, es un país desordenado jurídicamente, es un país sin rumbo constitucionalmente, donde no tiene un gobierno o no tuvo gobiernos de fuste democrático o de talante democrático, sino más bien de fuste totalitario. No quiero referirme a otra cosa que mecánicamente se repite, que son gobiernos autoritarios. No. Para empezar, todos los gobiernos son pues autoritarios porque devienen del autorictas. Lo que pasa que estos gobiernos, particularmente como el boliviano, el venezolano, el cubano, el nicaragüense, el momento de Correa, pero digamos no em, tan exagerado en sus reformas, pues básicamente son gobiernos que se han dedicado a anular sus instituciones. Entonces, cuando tú anulas las instituciones, no eres autoritario, eres totalitario. En Bolivia no hay ningún espacio formalmente instituido para canalizar demanda, protesta o iniciativa. ¿Dónde protestas? Pues protestas donde tienes que protestar, mediante los mecanismos formalmente instituidos que la Constitución te faculta, pero si tú sales a protestar, inmediatamente judicializan tu situación, proscriben tus derechos de expresión, proscriben tu derecho de circulación. Si tú quieres propiciar una iniciativa legislativa, esto lo tienes que hacer vía Asamblea Legislativa, que está anulada completamente, y en el periodo de Morales con los 2/3 exactamente igual. Y si tú quieres generar una demanda, es decir, contra alguna autoridad, el Ministerio Público te cierra absolutamente todas las puertas. De hecho, puede que hasta salgas contrademandado. En esas condiciones, no hay pues institucionalidad democrática porque no hay institucionalidad constitucional. Dado que el país tiene aparentemente una visión de un Estado que se habría refundado, en realidad los resultados del desempeño de un Estado no se miden por el crecimiento económico, que generalmente es lo que siempre sacan a relucir desde el periodo Morales hasta el periodo de Arce. Entonces aquí entro al tema de la crisis económica. Si ustedes, y si lo vemos en retrospectiva, el proceso de cambio vino de la mano de un nuevo modelo económico estatista, altamente concentrador de toda la iniciativa de la economía en el país, con un modelo de redistribución, pero no con un modelo de generación, es decir, redistribuir la riqueza, pero no generar riqueza. El gran puñal que nos hemos clavado como Estado y que tiene que ver con las consecuencias que vivimos el día de hoy son dos aspectos. Primero, la nacionalización fue un error absolutamente garrafal, fue un error histórico, porque primero no fue una nacionalización, fue un cambio de reglas en la relación contractual. Pero este ejercicio de nacionalización fue una pésima señal al mundo en el entendido de que básicamente hemos destrozado cualquier indicio de seguridad jurídica. Entonces, cuando no hay seguridad jurídica a un país como el nuestro, no hay inversión. Por eso, sistemáticamente, el país se ha quedado prácticamente sin ser atractivo para ningún sector, ningún rubro, y solamente los que explotan o son los cooperativistas mineros que no explotan, expolian, pero no le dejan absolutamente nada al país. Una política hidrocarburífera fracasada de ser un país estratégico exportador. Hoy somos un país importador. Fíjate tú eso. Y estamos a punto en el mediano plazo de ni siquiera poder abastecer la demanda interna. Todo esto configura una serie de errores que ahora sí recalan, particularmente en el tema de la economía, y con esto cierro mi idea, por el hecho de que a la población realmente no parece importarle mucho las violaciones a la Constitución, el totalitarismo de un gobierno impostor, autoridades hipercorruptas,
digamos, recua de personas que con mucho oportunismo se han pegado al proceso de cambio sin ninguna convicción, pero que en definitiva ha recalado en que el país no ha terminado de dar un salto cualitativo en el desarrollo. Solamente estamos por encima de Haití y Honduras. Guatemala ya nos ha pasado. Económicamente somos insolventes, nos estamos comiendo las reservas de oro porque las divisas prácticamente se han ido. Nuestra balanza hidrocarburífera es negativa. La deuda supera el 80%, lo cual nos hace un país extremadamente peligroso en términos de endeudamiento. Y se nos han ido acabando todos los argumentos, los recursos, las excusas para llegar a un momento de finalmente entender de que hay que partir del diagnóstico correcto si se quiere hacer las cosas correctas. ¿Todo a raíz de qué, Mary? ¿A raíz de qué? A que no se ha respetado la institucionalidad constitucional. Si Evo Morales respetaba la Constitución, nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas y crisis en el país. Si hubieran aplicado un modelo inteligente que no hubiera vulnerado la seguridad jurídica, no estaríamos prácticamente en una situación de desesperación más que de preocupación. Como puedes ver, es multifactorial el problema, pero yo parto primero de la institucionalidad constitucional y no de la institucionalidad democrática. Muy bien, Franklin nos dice que 9 veces ha sido inaplicada la Constitución Política del Estado a través de diferentes mecanismos, que no existe institucionalidad democrática en Bolivia porque no hay institucionalidad constitucional. Sin embargo, a Franklin queremos pedirle que nos abstengamos de decir palabras que pueden herir la sensibilidad o que pueden resultar un insulto para la otra parte, tomando en cuenta que este es un programa respetuoso de todos los bloques políticos del país y somos un programa plural y precisamente por eso estamos aquí para conversar en el mismo escenario. A Freddy Bovarín quiero preguntarle cuánta responsabilidad tienen los gobiernos del MAS respecto a este deterioro institucional. Franklin dice directamente no existe institucionalidad. Le pregunto a Freddy, ¿cuál es la responsabilidad de estos dos gobiernos? Bueno, querida Mary, en realidad el tema de la institucionalidad creo que es una asignatura pendiente que tiene el país en este tiempo de vida democrática que tenemos, ¿no? Cerca de 42 años. Es decir, yo diría que todos los gobiernos han tratado de manipular la institucionalidad del Estado en beneficio propio. Y para esto yo quisiera recurrir a un concepto de la comunicación política que se denomina la ventana de Overton. Este concepto ¿ya? Explica cómo a través de estrategias graduales lo que antes era impensable puede volverse aceptable, inclusive dominante. Tiene 3 elementos, ¿no? El primer elemento es el poder del discurso estatal. El segundo elemento es la normalización y el tercer elemento es el poder de los medios, ¿no? En ese sentido, el poder del discurso estatal implica cambiar la percepción social. No ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Pero los discursos repetidos y la exposición constante a determinadas ideas moldean la opinión pública. Esta también es una máxima de Joseph Goebbels, ¿no? Que dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Lo segundo es la normalización. La historia nos ha mostrado cómo ideas extremas han ganado aceptación a través de pequeños cambios en las narrativas sociales. Desde regímenes autoritarios hasta movimientos radicales, todo comienza con desplazar los límites de lo que es aceptable. ¿Y cómo funciona toda estrategia, ¿no? Esta estrategia del discurso estatal y la normalización es a través de los medios de comunicación. Es decir, la información que consumimos, Mary, no solo nos informa, sino que moldea nuestra percepción de la realidad. Quienes controlan la narrativa pública tienen la capacidad de expandir o reducir justamente la ventana de Overton en función a sus intereses. Entonces, esto ha sucedido en el país, lo han manejado muy bien, ¿no? Pero hay un segundo componente del análisis que tiene que ver con lo que manifestaba Franklin. Tiene que ver con la constitución política del Estado. Y yo no me voy a ir tanto a la vulneración de la Constitución, sino al diseño constitucional que tiene el país.
Y esto quiero hacerte notar de que la constitución que hoy tenemos es una constitución que ha sido creada a imagen y semejanza de Evo Morales, ¿no? Entonces, esta constitución es como un saco, un traje a medida de Evo Morales. Entonces, el día de hoy se pone este traje a medida, el señor Luis Arce, y obviamente no le cierra bien el saco, una manga le queda más grande que la otra, porque no es un diseño constitucional hecho a su medida. Pero lo que quiero señalar en este punto es de que el presidente se ha convertido en un suprapoder que está por encima del legislativo, del judicial, del electoral y del mismo ejecutivo. Es decir, el presidente está por encima del bien y del mal. Y esta concentración de poder hace justamente de que sea mucho más sencilla la vulneración de la institucionalidad del Estado. Porque el presidente tiene la potestad, la posibilidad de arrinconar a los demás órganos del Estado. ¿Por qué? Concentra los presupuestos. Y evidentemente, en este caso, por ejemplo, el Tribunal Electoral, hace unas semanas atrás, estaba pidiendo que se garantice el voto en el exterior. ¿Y quién desembolsa esos recursos para poder garantizar las elecciones generales? Justamente el órgano ejecutivo. Entonces, hay diferentes elementos que están circunscritos dentro de la constitución política del Estado que hacen que justamente el presidente se constituya en un suprapoder que tiene la posibilidad de influir, de incidir de manera directa en todos los órganos del Estado y poder imponer su criterio, como lo ha venido haciendo hasta ahora el presidente Arce. No te olvides de que no ha podido lograr los consensos, construir los acuerdos dentro de la Asamblea Legislativa, y lo que no ha podido ganar en la cancha lo gana sobre la mesa. Y es a través del órgano judicial y del Tribunal Constitucional concretamente que empieza a imponer sus decisiones a el órgano legislativo, inclusive cercenándole competencias constitucionales como la de censurar a los ministros, ¿no? La de fiscalizar a los ministros de Estado. Entonces, a día de hoy tenemos evidentemente una deriva autoritaria dentro del proceso de toma de decisiones que tiene que ver con estos dos pilares que te comento, ¿no? Lo primero, que ha habido evidentemente una estrategia muy importante para poder mover de alguna manera la aceptación de la sociedad respecto a aquello que es aceptable y aquello que no es inaceptable. Y segundo, que tienen evidentemente un diseño constitucional que hace posible que sean recurrentes este tipo de vulneraciones o violaciones a la institucionalidad del Estado. Claramente, Freddy Bovarín ha cambiado de bando, ha cambiado de posición, porque, claro, antes lo hemos entrevistado también y era parte del gobierno de Evo Morales y, por supuesto, defendía las políticas que desde el gobierno se promovían. Sin embargo, esto es democracia y, bueno, lo estamos escuchando desde otro punto de vista. Él nos dice que la Constitución ha sido hecha a la medida de Evo Morales y que este traje ya no le queda bien a Luis Arce y que por eso se están produciendo estas vulneraciones a la institucionalidad democrática de Bolivia. Ahora quiero darle la palabra a Claudia Terán para que nos diga qué está pasando con la institucionalidad democrática desde el punto de vista de estos datos que acabamos de presentar, más de 500 vulneraciones, y cómo han sido los años anteriores. ¿Ha ido en aumento estas vulneraciones a la institucionalidad? Claudia, adelante, por favor. Gracias, Mary. Sí, son pertinentes datos que le den evidencia a esto que se está conversando y que preocupan, ¿no? De acuerdo a datos precisamente del Observatorio de Defensoras y Defensores que monitorea la situación, no sé, solo entre comillas porque es una categoría enorme, la institucionalidad democrática, sino las libertades fundamentales y el ejercicio de defensa de derechos como un todo necesarios, indispensables para un entorno habilitante, ¿no? Para la sociedad. Los datos de este año solamente, o los registros suman 525 sobre institucionalidad democrática. Nos desglosa un poco. En el marco de 915 registros de vulneraciones en general a todas estas categorías que apuntaba que monitoreamos. Libertad de asociación, prensa, el de reunión, el derecho a defender derechos, 915, y de esas 525 registros corresponden a institucionalidad democrática, más o menos el 57%.
que es la categoría con más registros, le sigue con muchos menos, pero igual de preocupante, porque además sigue siendo un termómetro de esto que conversamos. 17% de los casos están referidos a libertad de prensa, muy vinculado. En contraste con años pasados, la institucionalidad democrática en 2023 tuvo 379 registros y también fue la categoría con más registros, pero hay un incremento de entre 2023 y 2024 del 28%. Y esa es una tendencia porque el 2022 con menos registros, 199, era igual las categorías con más registros. Si quieres, Mary, que entremos un poco al desglose de qué contiene institucionalidad democrática, porque si es un término amplio y que puede resultar subjetivo. mm, Sí, ya, adelante, Franklin, Claudia. ¿hasta Vamos hay con ese desglose. alguna observación de institucionalidad democrática constitucional? Yo diría que la constitución no es un fin, entonces lo que buscamos es un ejercicio democrático y es por eso que lo planteamos bajo esa perspectiva, pero obviamente contiene el cumplimiento de normas y entre ellas la constitución, pero también los instrumentos de derechos humanos que son parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, la categoría o la subcategoría dentro de institucionalidad democrática con más registros tiene que ver con una grande que se llama actos o denomina actos contra el ejercicio de derechos, que está muy relacionado con el cumplimiento del Estado de Derecho. Y dentro de esta subcategoría, los registros que más números tienen están vinculados al respeto a la presunción de inocencia, muy relacionados con este ejercicio que se hace desde sobre todo instancias, operadores de justicia y el Ministerio de Gobierno de exponer a detenidos antes de que haya una sanción en su contra, ¿no? Mostrando su imagen, datos de nombre, etcétera. Y suma muchísimos registros y eso abulta bastante, pero que es evidentemente una vulneración, entre otras, a la presunción de inocencia. Pero además, dentro de esta categoría, los casos, sobre todo el primer semestre de 2029, de acoso político contra mujeres, sobre todo concejalas, es otro número grande, alto. Los casos de corrupción, Mary, nos van preocupando por la tendencia que hay cada año de sumar. El, en 2023 hubieron 23 casos, el año pasado 48, lo que muestra un incremento del 109%. Y no estoy hablando solo en todos estos datos de nivel nacional, ojo, sino también de niveles subnacionales en corrupción con casos gravísimos de máximas autoridades ejecutivas, pero también en las otras categorías. Quisiera hacer referencia muy rápidos, luego probablemente habrá tiempo de profundizar más, a las omisiones del Estado en sus niveles nacional y subnacional en torno a la problemática de los incendios, que merece incluso acciones constitucionales de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. El tema, la situación en torno a las elecciones judiciales con varios registros vinculados a el órgano judicial, sobre todo el Tribunal Constitucional, la prórroga, por ejemplo, pero solo como ejemplo, hubieron muchas situaciones ahí, y los conflictos dentro de la Asamblea Legislativa que muestran un deterioro precisamente de la institucionalidad. Así en un global grande, esa es digamos, la radiografía desde los datos de los. Muy bien, entonces, presunción de inocencia, corrupción, el tema de la justicia, son asuntos que tienen que ver con la institucionalidad democrática y que en datos nos demuestran aquello que decía Franklin Pareja, ¿no? De que hay una institucionalidad que está venida menos deteriorada y en el caso de él, del analista, directamente que no existe institucionalidad en Bolivia. Quiero volver con Franklin porque este martes se ha realizado en La Paz un encuentro político entre el gobierno de Luis Arce y algunos actores del Estado y también actores políticos. Los principales precandidatos de la oposición han preferido no asistir a ese encuentro. Quiero preguntarle qué denota esto, es decir, cómo ve ese diálogo y además los resultados, ¿no? ¿Hacía falta garantizar el mandato del presidente, por ejemplo, hasta noviembre? Adelante, Frank. Gracias, Mary. Por cierto, estoy tratando de edulcorar todo lo que puedo mis palabras. Voy a tratar de hacerlo más. No, no se trata de No, eso, Franklin, no quiero. simplemente Pues, adelante. Mire, realmente el presidente nos ha demostrado que no tiene ningún talante dialogante. El señor Evo Morales, a diferencia de Arce, era muy hostil en su retórica
era muy vehemente contra quienes él consideraba que eran sus antagónicos. Sin embargo, se reunía con todos. Al final se sentaba con empresarios, con políticos, con autoridades de la oposición. Era mucho más hábil políticamente porque en realidad es pues un animal político, como la definición politológica, ¿no? Es un político de raza, Evo Morales. Indudablemente que al margen de su deslave, desgaste, desprestigio y todo, Morales era un político y es un político. En cambio, el señor Arce Catacora carece de toda estela de político. Es un hombre que ha gobernado muy mal, entiendo yo, asesorado y rodeado. Eso es su responsabilidad y no se puede esperar resultados positivos precisamente cuando no tienes un entorno pues lo suficientemente, diría yo, competente. Morales tenía un entorno de personas muy experimentadas y muy siniestras, pero indudablemente que era un cuarto de guerra de políticos con mucha experiencia. En cambio, ya ves tú, el señor Arce Catacora está rodeado de personas que yo creo que son muy poco expertas, es decir, carecen de conocimientos y de expertise en temas políticos, entonces está muy solo y no dialoga. Lamentablemente nunca ha tendido puentes de oro para tratar de articular una agenda mínima sobre puntos básicos para dotarle al país de algunos márgenes o estándares de estabilidad deseables. Yo sé que el presidente, o por lo menos intuyo que el presidente sabe perfectamente lo que tiene que hacer. El problema es por qué no lo hace. Entonces, él sabe perfectamente qué decisiones tiene que tomar para la corrección de la crítica situación económica, pero no lo hace porque está con su camiseta de candidato y ha dejado su banda presidencial. Y ahora que la situación es crítica, inocultable e insostenible, llama a un diálogo. La reacción a mí no me ha parecido la más inteligente de parte de los actores opositores, porque yo creo que nadie por principio tiene que rechazar o rehuir el diálogo. Y por último, tenían la oportunidad de sentarse con el presidente, cosa que no lo han podido hacer durante estos casi 5 años, y decirle exactamente todo lo que le dicen por los medios de comunicación o por las redes, porque de lo que se trataba era de fijar una agenda, ya que estamos hablando de estabilidad de la democracia o de estabilidad y preservación de la democracia. La oposición o los opositores podían llevar un punto de intersección que es clave, el cese inmediato de los magistrados autoprorrogados. Cuando hubo la reunión interinstitucional en el Tribunal Supremo Electoral, yo declaré públicamente que ese acuerdo de 10 puntos se resumía en un solo punto: cese de los magistrados autoprorrogados, porque estos señores son los que están poniendo en peligro absolutamente todos los procesos. Por tanto, yo creo que no debió haberse rehuido el diálogo, es extemporáneo, han salido resultados absolutamente, diría yo, genéricos, muy vagos. Quizás la intención del presidente fundamentalmente era que se aprueben los créditos porque está pidiendo oxígeno en este momento, pero si los opositores hubieran actuado con más sagacidad, no son pues niños, son personas que tienen dilatada experiencia en política, podían haber fijado una agenda y por último, si es que las cosas no salían como querían, podían inclusive exponer o desenmascarar al presidente. Eso forma parte de la confrontación dialéctica. Y la misma pregunta para Freddy Bovarín, preguntarle si es que ese diálogo eh, tenía que terminar con una garantía para que el presidente concluya su gestión y para que se garanticen las elecciones. ¿Acaso eso no está ya sobreentendido? Y segundo, ¿qué se espera de la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que ahí están los créditos? Ayer, bueno, se aprobó uno de esos créditos, que es el de la CAF. Sin embargo, el gobierno está pidiendo que se apruebe uno mucho más grande. Adelante. Bueno, yo quiero, al igual que Franklin, hacer un breve análisis del perfil del presidente, ¿no?
Luis Arce es un burócrata, es un técnico que en su vida ha soñado ser presidente, ¿no? Si él es presidente en este momento, es porque Evo Morales lo ha ungido con el famoso dedazo como candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo. Y evidentemente Evo Morales pensaba controlar a Luis Arce y que éste haga absolutamente lo que Evo quería. Pero esto no ha sido así, ¿no? Entonces, evidentemente el presidente Luis Arce no es un político. Eh, todo lo que sabe de política lo ha aprendido de Evo Morales. Entonces, podríamos decir de que Luis Arce intenta ser Evo Morales, pero no le sale, no lo hace bien porque no es Evo Morales. Entonces, esa lógica autoritaria de la imposición, de no llegar a consensos, de no sentarse a negociar, es pues una característica de Evo, ¿no? Pero Evo en su momento, como bien dice Franklin, era un animal político que tenía mucho respaldo popular, social, tenía 2/3 en la Asamblea Legislativa, o sea, tenía un aparato del Estado que de alguna manera le permitía tomar cierto tipo de decisiones. El contexto ha cambiado radicalmente, hay un giro de 180 grados, y no es el caso de Luis Arce. Entonces, él quiere de alguna manera ser como Evo, pero no puede, es una mala copia de Evo. Y ahí es donde empieza a cometer errores, equivocaciones, trata de imponer sus medidas, las decisiones las quiere llevar a la Asamblea sin un previo consenso. Y acá yo quiero darle en realidad la razón a Andrónico, porque Andrónico en este momento se convierte, creo yo, en la llave para poder destrabar el tema de los créditos. Y como que toma por el cuello al gobierno del presidente Arce y él manifiesta algo muy interesante en su cuenta de X, ¿no? Y dice, la reunión que se llevó ayer debió ser entre el Ejecutivo, el Legislativo y los financiadores, no con autoprorrogados o precandidatos. Y tiene toda la razón. Hay un problema concreto, específico, que tiene que ver con la aprobación de los créditos, porque el país está al borde de entrar al default, a la quiebra. Y el presidente debería haber priorizado esa situación y reunirse con los actores que tienen que ver específicamente para resolver ese problema. Pero el presidente convoca a expresidentes, convoca al órgano electoral, al órgano judicial, a líderes de partidos políticos. Entonces, enrarece el clima de debate, empiezan a hablar de las elecciones generales del 2025 y ahí claramente vemos cuál era la intencionalidad del encuentro del día de ayer. En realidad, lo que quiere el presidente Arce es simplemente terminar su mandato. En este momento, su gran objetivo de gestión, ya lo que le quedan estos meses para que se vaya, es que quiere terminar su mandato, ¿no? Y evidentemente esto se le complica porque si él no resuelve el tema de abastecimiento de combustibles, el país agoniza y consecuentemente, ¿no? Si el país se paraliza, el día de mañana se cae el gobierno. Entonces, yo siento de que estamos viendo simplemente la punta del iceberg. De manera muy superficial, estamos viendo que hay problemas, ¿no?, dentro del Estado, que hay una fuerte recesión económica, pero yo estoy convencido de que estos problemas son mucho más graves, mucho más profundos, y la dimensión de estos problemas solo las conoce la gente que está dentro del gobierno, el presidente. Entonces, ante esta desesperación, yo el día de ayer lo he notado asustado, con mucho miedo, y básicamente está rogando a los demás actores políticos que le terminen, que le dejen terminar su mandato. Entonces, este es en este momento el principal objetivo del presidente Arce y de su gobierno. Entonces, la crisis económica con la que hemos empezado este programa ha devenido en una crisis política, ¿no? Porque si es que estamos hablando de si concluye o no concluye el mandato del presidente y en un contexto en el que han iniciado movilizaciones, esto está escalando políticamente. A Claudia Terán quiero preguntarle cómo afecta el deterioro de la institucionalidad en la vida de la gente. Tiene que preocuparse la gente por el tema de la institucionalidad. Lo que pasa es que a veces pareciera un concepto muy abstracto. Sin embargo, ¿cómo lo aterrizamos para el ciudadano y la ciudadana? Adelante.
Yo diría, Mari, que vale la pena recordar qué implica la institucionalidad democrática, ¿no? Son dos palabras que abarcan muchísimo, más si le incorporamos el enfoque de derechos. Diríamos que es una condición que al final resulta indispensable para ejercer, acceder a derechos. Esto es lo cotidiano: alimentación, trabajo, educación, identidad, libertad de expresión. ¿Por qué? Porque entre sus elementos principales están desde algo más macro hasta cuestiones más operativas. Iré por lo macro: la separación de órganos, ¿no? Evitar el ejercicio de poder abusivo de un órgano por encima del otro, precisamente para evitar estas consecuencias que también nos explican nuestros colegas esta mañana. Pero además tiene que ver con el ejercicio efectivo de derechos políticos, desde elecciones libres, regulares, pero también poder ejercer el voto de forma informada. Esto tiene que ver con educación cívica, por ejemplo, participación efectiva, no solo en las elecciones, sino en todo el movimiento de la cosa pública, no solo para validar decisiones, sino para tomar las decisiones, transparencia, rendición de cuentas vinculada a acceso a la información, a una retroalimentación de las políticas públicas. Otro elemento es la existencia de políticas públicas con enfoque de derechos, no decisiones, parches, sino cuestiones que puedan mantenerse en el tiempo, decisiones a nivel nacional y subnacional. Ojo, yo no estoy apuntando solo a un órgano, a un gobierno, porque esto tiene que ver con el funcionamiento del aparato estatal desde hace muchos años. El acceso a la justicia como otro elemento esencial, que si bien tiene parámetros técnicos, estándares de derechos, en lo que finalmente aterriza es en que uno pueda acceder a una respuesta en lo cotidiano, en estos juicios civiles, en todos los familiares, en todos esos ámbitos de nosotros, ¿no? Como ciudadanos, muy vinculado a la lucha contra la impunidad, que es un factor gravísimo en nuestro país, que tiene muchos registros en el observatorio por la situación, la crisis de la justicia y prácticamente todo el Estado. El poder defender derechos, promover derechos en un entorno saludable. Hace pocos tuvimos la noticia del asesinato de un defensor de derechos, y eso nos muestra el vínculo con la impunidad, porque no sabemos realmente en qué condiciones se ha desarrollado este hecho, cuáles son las causas y si es un defensor de derechos debería haber ciertos estándares específicos para la investigación, por ejemplo, o la información a su comunidad. Nadie sabe en qué está ese proceso penal. Mm, la crisis económica está muy relacionada con el acceso a derechos, lo decía al principio, de grupos en situación, población en situación de vulnerabilidad. Habría que hacer un énfasis ahí, y la institucionalidad democrática tiene pues un vínculo directo. La libertad de expresión y prensa, solo para ir a algunos de los elementos, es otro termómetro, lo decía hace un momento, necesario para medir la institucionalidad democrática y los altos niveles de vulneración a los periodistas, pero también la posibilidad de expresarse libremente en redes, cualquier ciudadano, es otra forma en la que aterriza la institucionalidad. Ese es el deber ser, como debería ser una democracia, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se materializará eso en la realidad? Y se lo quiero preguntar a Franklin Pareja. ¿Qué se debe hacer en el caso, por ejemplo, de que gane un nuevo proyecto político o el mismo? ¿Cómo se debería hacer para recuperar la institucionalidad democrática del país, para que la gente vuelva a creer en las instituciones? Se habla ya de reforma constitucional, de asamblea constituyente, se habla de anular el Tribunal Constitucional. ¿Qué nos puede decir Franklin Pareja? A ver, hay un problema estructural. Todos sabemos lo que hay que hacer. El problema es por qué no se lo hace o por qué no se lo puede hacer. Esto está vinculado a la concentración del poder. Señor Evo Morales ganó la elección el año 2005 y asumió el 2006 y no tuvo que hacer pactos porque ganó con más del 50% y además con la constitución anterior, o sea, legitimidad y legalidad total, indiscutible. Pero luego vino la nueva constitución y a partir de ese momento empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque la constitución boliviana ha ampliado demasiado el catálogo de derechos y ha hiperdemocratizado el, el ámbito democrático boliviano
en el entendido de que tenemos muchos derechos, pero nadie quiere realmente ejercer sus obligaciones. Si ustedes ven la Constitución, 55 veces hace mención a la palabra participación o de manera participativa. Es una constitución hiperparticipativa que la convierte en una constitución hiperdemocrática. Y por eso es una constitución inmanejable, ¿no? Citando a Bobbio, mucha democracia termina matando la democracia. Entonces, en Bolivia, todos creen que tienen derechos, todos ejercen como quieren, no hay límites y por tanto se ha desordenado el campo constitucional, afectando directamente a la calidad de la democracia. Pero por principio hay que establecer equilibrios de poder para que los estados funcionen bien. Y para que la democracia sea saludable requiere algunas cosas importantes. Para empezar, tiene que haber la primera línea del poder se distribuye en los poderes del Estado. Y estos no son independientes, son interdependientes. Todos dicen la independencia de poderes. No, los poderes son interdependientes. Están separados, eso sí, esa es la definición de Montesquieu, pero no son pues piedra libre o tierra de nadie. Cada poder es interdependiente y ahí es donde se generan los pesos y contrapesos. Bueno, ese primer nivel de equilibrio de poder en Bolivia no existe. Es un país básicamente hiperpresidencialista y no desde ahora, desde la fundación de la República. El segundo nivel de equilibrio para que una democracia sea saludable y funcione la institucionalidad democrática es que tiene que haber un sistema de partidos políticos. Bolivia tiene un sistema político, pero no tiene un sistema de partidos políticos. Los que hemos tenido estos 20 años, monopartidismo, una excesiva concentración de poder en una sola fuerza. Si bien esto puede ser legítimo porque finalmente es la voluntad popular, pero al mismo tiempo, haber pulverizado el sistema de partidos políticos no genera equilibrios de poder. Entonces hemos vivido una discrecionalidad, un autoritarismo que después se ha metamorfoseado a totalitarismo, y eso es la impronta de Evo Morales, que partió siendo un hombre humilde, un hombre luchador, un luchador social, en fin, a volverse un verdadero dictador suelo. Y perdón por esa expresión, pero el hombre ha sobrepasado y ha quebrado el sistema democrático en su tercera oportunidad y ha terminado de devastar la institucionalidad constitucional en su cuarto intento y fíjense ustedes, todavía quiere y porfía en insistir en que quiere ser candidato. Y por último, como no existe en el país un equilibrio de poder en los poderes y tampoco en los partidos, ¿dónde se ha trasladado la lucha? La lucha se ha trasladado a las regiones. Entonces, en Bolivia, los equilibrios están no por partidos, no están pugnando entre partidos, no están generando equilibrios en los poderes, sino que básicamente la lucha se ha trasladado a los territorios. Y por eso Santa Cruz le resulta incómodo al movimiento al socialismo porque ahí no puede tener esa penetración y arraigo que siempre ha querido y además considerando que Santa Cruz es un crisol de la bolivianidad. Santa Cruz no es el churrasco, el buri, la reina del carnaval. Santa Cruz es lo más cosmopolita que tiene hoy por hoy Bolivia, es lo que era La Paz hace 50 años, pero hay una visión de querer siempre denostar, descalificar y sobre todo de tildar de separatistas a todo este movimiento nacional que se ha trasladado a Santa Cruz por una búsqueda de mayores oportunidades. Así que, ¿qué viene de aquí en adelante? Mira, definitivamente tiene que haber una reforma constitucional que haga que nos dote a los bolivianos de una constitución manejable, una constitución que realmente establezca lo que en política se denomina equilibrios de acción y de restricción. ¿Por qué? Porque tus derechos es lo que tú puedes accionar y tus restricciones son las obligaciones. Pero aquí se ha difuminado las restricciones
Y es un país donde todos se sienten con derechos, pero nadie se siente con obligaciones. Entonces, hemos devastado los límites y por eso hay un desorden en nuestro cotidiano vivir. Y al mismo tiempo, como están anuladas las instituciones, entonces es difícil que haya institucionalidad, porque la institucionalidad es el marco normativo, son las reglas del juego. Pero ¿cómo funciona la institucionalidad? Con sus instituciones. Y si estas instituciones funcionan mal, es porque las personas que conforman las instituciones funcionan mal. Entonces hay que hacer una reingeniería constitucional y una reingeniería estatal como punto de partido de un ordenamiento jurídico constitucional. De otra manera, ni siquiera un plan de gobierno maravilloso puede ser operable con esta constitución que realmente es una camisa de fuerza y que ha dejado muchas cosas con una impronta extremadamente demagógica. Mucha democracia, mucha participación, amplio catálogo de derechos y sí hay que hacer una reforma a la Constitución, nos dice Franklin Pareja. Quiero preguntarle a Freddy Bovarín si él considera que hay que quitarle poderes al presidente en adelante y darle más poderes, por ejemplo, a la Asamblea o retornarle la independencia a la justicia. ¿Cómo ve usted el devenir en el tema de la institucionalidad? Bueno, yo considero de que es necesario efectivamente hacer ajustes a la constitución política del Estado. Creo que Bolivia tiene una democracia joven. Evidentemente estamos en un proceso de la construcción del país que deseamos, ¿no? Hay grandes deudas con Bolivia. Creo que a día de hoy tampoco se ha logrado consolidar una identidad nacional. Y eso es algo muy complejo porque evidentemente cada quien no tiene arraigado ese sentido de pertenencia, ¿no? Respecto a lo que es el país, y esto podría en determinado momento hacer fracasar el proyecto de construcción de país, ¿no? En ese sentido, evidentemente yo creo que hay que hacer ajustes necesarios a la Constitución. Creo que, por ejemplo, el tema de la reelección debiera ser un tema que hay que debatirlo, hay que analizarlo entre todos los bolivianos, y creo que debiéramos poner límites al tema de la reelección, ¿no? Lo otro que debiéramos revisar es, por ejemplo, el tema de las elecciones judiciales. Creo que ha habido ahí una equivocación en la modalidad de elección de los magistrados, y ahora el país está sumido básicamente a la discrecionalidad y la voluntad de quienes en este momento son magistrados en el Tribunal Constitucional, porque es otro suprapoder dentro del Estado, porque aquello que ellos definan no tiene una revisión ulterior, es la última instancia, casi que es la voz de Dios, ¿no? Entonces, creo que estas cosas se debieran ajustar, y bueno, en su momento esto no generaba ruido, porque quien controlaba el órgano judicial, quien controlaba el Tribunal Constitucional, antes era el ministro de Justicia, en su momento Héctor Arce Saconeta, y obviamente este canalizaba a través de esta institucionalidad lo que quería el expresidente Evo Morales, ¿no? Entonces, o sea, como te decía, ha sido la Constitución un traje hecho a medida, ¿no? A imagen y semejanza de una persona, que ahora evidentemente cuando no está esa persona empiezan a crujir las contradicciones internas y vemos cuáles son las falencias, cuáles son las debilidades, los problemas estructurales que tenemos que atravesar como país, cuando en este caso, si el Tribunal Constitucional decide desmarcarse del gobierno y del presidente, puede hacerlo tranquilamente, es decir, ellos están por encima incluso de las voluntades del presidente, más aún cuando tenemos un gobierno tan frágil, tan débil, sin credibilidad, sin legitimidad. No nos olvidemos que el principal patrimonio de un político es su credibilidad. O sea, un político sin credibilidad es absolutamente nadie, ¿no? Entonces, ahora mismo todos están tratando de alguna manera ver qué es lo que va a pasar en el país en los próximos meses. Hay mucha incertidumbre
Y sin duda alguna, Mary, yo estoy convencido de que tenemos que revisar la Constitución Política del Estado sin, de alguna manera, tocar aquellos grandes logros, avances en cuanto a derechos. Yo en eso discrepo con Franklin, porque eso puede profundizar aún más la división en el país. Creo que hay problemas mucho más urgentes que tenemos que resolver y tenemos que de alguna manera reconocer que esa inclusión a la participación política y social de segmentos sociales antes históricamente excluidos no puede ser revisado o no puede ser en este caso de alguna manera nuevamente eh, eh, inviabilizado, estigmatizado por un nuevo proyecto que quiera hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Creo que debiéramos entender de que el problema que tenemos es profundo, asumir este reto con mucha responsabilidad y tratar de construir en función a aquellos elementos que realmente se necesitan de alguna manera revisar, se necesitan trabajarlos para poder encontrar de manera conjunta las soluciones que nos van a sacar de este momento tan difícil de crisis multidimensional que está atravesando Bolivia, ¿no? Sí, lo he escuchado en diferentes ámbitos y también los escucho a ustedes dos sobre la necesidad de hacer una reforma constitucional. La duda es cuánta reforma, qué tan profunda, qué tan estructural, ¿no? Parece que ahí va a estar el debate futuro en el tema político. Finalmente, quiero preguntarle a Claudia si ella considera que el amplio catálogo de derechos del que hablaba Franklin debe ser debatido, tocado, o es que hay un riesgo regresivo en el tema de derechos si es que esto se toca. Adelante, Claudia. Gracias, Mary. Es una pregunta interesante. No, yo no creo, probablemente tiene que ver con mi trayectoria de siempre vinculada a los derechos humanos. Considero que el catálogo de derechos en la Constitución es un logro, no de políticos, aunque puede usarse obviamente de mala manera. Es un logro del pueblo, ¿no? Lo ha sido en muchos momentos de la historia, entonces cualquier avance en materia de derechos humanos yo la celebro. La cuestión es que se queden ahí y no se cumplan. Ese es para mí en realidad el real problema. O se haga una tergiversación de ese catálogo, un mal uso, un uso político. Bueno, hay muchas formas de deformar el logro de los derechos en la Constitución. Pero de nuevo, ¿no? Más allá de un catálogo constitucional, de nuevo, la Constitución es un medio para algo más. Eh, Hay muchos instrumentos internacionales que reconocen igual o mejor derechos que la Constitución, todos ratificados por el Estado, por lo tanto vinculantes. El bloque de constitucional reafirma esta cuestión. Pero el tema va más allá de garantizar o no derechos, ¿no? Sino de todo el aparato del Estado con estas dimensiones que se han mencionado, nacional, subnacional, vuelvo a insistir en ello, no está funcionando, ¿no? Por razones multidimensionales, por crisis en todos los ámbitos, y no creo que una norma, soy abogada, pero no creo que una norma, ni siquiera la Constitución, pueda cambiar esto que tiene que ver con temas de educación, de información, de probidad en la función pública, de lucha contra la corrupción. Trasciende, creo, un tema normativo y tiene que ver también con nuestro ejercicio desde la sociedad civil, exigiendo derechos, pero desde un rol de quienes toman decisiones mucho más responsable y también nuestro al elegir a esas personas. Muy bien, entonces, diversidad de criterios respecto al tema de derechos particularmente. Quiero agradecerle a Franklin Pareja por haber estado con nosotros, por traernos sus ideas. Muchísimas gracias por haber participado del programa. Gracias a ustedes. Ha sido realmente un placer compartir con Claudia, con Freddy, contigo, Mary. Simplemente 10 segunditos. Yo no estoy hablando de proscribir derechos. Estoy diciendo que la Constitución tiene un desbalance entre derechos y obligaciones. Y quien define una reforma es una asamblea constituyente, es decir, el poder constituyente. Pero quienes distorsionan la norma es el poder constituido, llámese instituciones en la actualidad que no cumplen la Constitución y que por eso pues han sumido en un desorden al país. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Franklin. Muchísimas gracias, Freddy Bovarín, por haber participado con nosotros. Muchas gracias, Mary, por la invitación. Un saludo a Franklin, a Claudia, a ti y a todo el equipo
con el que están trabajando. Un saludo para todo el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Claudia Terán por habernos traído esta percepción desde el enfoque de los derechos humanos. Gracias, María, la invitación. Ha estado muy interesante. Un abrazo. Muy bien, amigas, amigos de Sumando Voces en Directo, les agradezco por habernos seguido en este programa que ha tratado de conectar institucionalidad con crisis y preguntarnos cuánto le afecta esto al ciudadano y a la ciudadana. Quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre nos van a encontrar en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, en X en Sumando Voces Bo. Estamos en TikTok en Sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. No lo olviden, nosotros tratamos temas de derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Siempre, siempre con la mirada puesta en la sociedad civil. Con otro de esos temas estaremos el próximo jueves. Gracias por habernos seguido. Chao, chao.